Introducción al periodo helenístico. El periodo helenístico comenzó en el año 323 a.C., tras la muerte de Alejandro Magno, y terminó en el 31 a.C., con la conquista romana de Egipto. Esta etapa representa la expansión de la cultura griega llamada helenismo, más allá de las fronteras tradicionales de Grecia. Alejandro Magno conquistó un imperio gigantesco que unía Oriente y Occidente. Aunque murió joven, dejó una herencia cultural inmensa. Fundó ciudades, promovió la lengua griega y mezcló tradiciones griegas con la de los pueblos conquistados. Gracias a eso, el griego se convirtió en la lengua común del Mediterráneo y del Cercano Oriente. En este contexto, las polis o ciudades-estado perdieron protagonismo. En su lugar surgieron grandes reinos helenísticos, el de los Ptolomeos en Egipto, con Alejandría como capital, el de los seleucidas en Asia, que abarcaba desde Siria hasta Persia, y el de los antigonidas en Macedonia. Estos reinos fueron mucho más grandes que una polis, y esto hizo que la gente dejara de verse como ciudadanos de una ciudad pequeña y empezara a sentirse parte de un mundo amplio. A eso se le llama cosmopolitismo. La cultura helenística fue muy rica en arte, por ejemplo. Las esculturas dejaron de ser idealizadas como en la época clásica y empezaron a mostrar más realismo, emociones intensas y situaciones de la vida cotidiana. Un ejemplo en la escultura de Laocoonte y sus hijos, que refleja el dolor humano de manera dramática. En ciencia y conocimiento, este periodo fue brillante. En Alejandría se construyó la Biblioteca de Alejandría, la más importante de la antigüedad, donde se reunían textos de todas las culturas. Allí trabajaban sabios como Euclides, que escribió los elementos base de la geometría, Arquímedes, que hizo descubrimientos en física e ingeniería, y Eratóstenes, que calculó la circunferencia de la Tierra con gran precisión. Pero el cambio más profundo estuvo en la filosofía, en la Grecia clásica con Platón y Aristóteles. Los filósofos se preocupaban por la política, por cómo debía organizarse la ciudad y por cómo el conocimiento general. En cambio, en el helenismo, los individuos se sentían pequeños dentro de reinos enormes, sin mucho poder político. Por eso, la filosofía se orientó hacia la vida práctica y personal. La pregunta clave pasó a ser ¿cómo puedes ser feliz? De allí nacieron varias escuelas filosóficas que dieron diferentes respuestas: el estoicismo, el epicureísmo, el escepticismo, el cinismo y más tarde el neoplatismo. Cada una tenía su forma particular de buscar la felicidad, la paz interior y la sabiduría. El estoicismo fue una de las escuelas más influyentes del periodo helenístico. Su fundador fue Zenón de Sitio, que enseñaba en un pórtico de Atenas llamado Stoapo y Quile, de donde proviene el nombre estoicismo. La base del estoicismo es que el universo está gobernado por una razón divina llamada locus. Según ellos, todo lo que sucede en la vida ocurre de acuerdo con un orden natural. Aunque a veces no lo entendemos, la clave está en aceptar ese destino con serenidad. El sabio estoico busca vivir conforme a la naturaleza, practicar la virtud y controlar sus pasiones. Para ellos, las pasiones desordenadas como la ira, el miedo, la tristeza o los deseos desmedidos perturban al alma. En cambio, la virtud entendida como actuar con justicia, sabiduría y fortaleza era lo único verdaderamente valioso. Una idea muy importante del estoicismo es la distinción entre lo que depende de nosotros y lo que no depende de nosotros. Depende de nosotros nuestras decisiones, nuestros pensamientos, nuestra actitud. No depende de nosotros la riqueza, la fama, la salud, el clima, la muerte. Por eso los sabios no aferran a lo que no podemos controlar. El estoicismo fue seguido por grandes pensadores y líderes. Séneca, filósofo romano, escribió cartas sobre la vida buena. Epicteto, un esclavo liberado, enseñó que no importa la condición social, lo que importa es la actitud frente a la vida. Y el emperador Marco Aurelio dejó su obra Meditaciones, donde reflexiona sobre cómo gobernar y al mismo tiempo mantenerse en paz consigo mismo. El estoicismo también tuvo gran influencia en la formación de la ética occidental, en la manera de concebir la vida pública. Para los estoicos, el ser humano es un ciudadano del mundo, porque todos compartimos la misma razón universal. Esta idea los llevó a promover la fraternidad, la justicia y el respeto hacia los demás, sin importar su origen o condición. Otra enseñanza importante fue la práctica de la autoconciencia. Los estoicos recomendaban revisar cada día nuestras acciones, reflexionar sobre lo que hicimos bien y lo que debemos mejorar.
De esta manera, el ejercicio filosófico no era teórico, sino un entretenimiento constante para fortalecer el carácter. Además, el estoicismo enseñaba que el sufrimiento y las dificultades no deben verse como desgracias, sino como oportunidades para crecer. El dolor, la pobreza o la enfermedad son pruebas que permiten demostrar fortaleza y virtudes como la paciencia y la resiliencia. En tiempos modernos, muchos líderes, deportistas y pensadores han retomado las enseñanzas estoicas. Sus principios siguen vigentes porque ayudan a manejar la presión, a reducir la ansiedad y a vivir con mayor equilibrio emocional. Por eso se considera que el estoicismo no es solo una filosofía antigua, sino una guía práctica para la vida actual. Un aspecto esencial del estoicismo es su visión sobre la libertad. Para los estoicos, ser libre no significa hacer todo lo que uno quiera, sino ser dueño de uno mismo. La verdadera libertad está en no ser esclavo de las pasiones ni de los deseos descontrolados, porque quien depende de lo externo nunca será plenamente feliz. También defendían la idea de que la naturaleza humana está hecha para la razón y la comprensión. Por eso, vivir en armonía con los demás es parte del deber del sabio. Epicureísmo, escepticismo y cinismo. Epicuro enseñaba en un jardín junto con sus discípulos, por lo que su escuela era conocida como la escuela del jardín. A diferencia de otras, estaba abierta también a mujeres y esclavos, lo cual era revolucionario en esa época. Los epicureos afirmaban que la meta de la vida es el placer, pero no un placer desmedido o de lujo, sino un placer tranquilo y estable. Epicuro lo definía como ausencia de dolor físico y ausencia de perturbaciones del alma. Por eso recomendaba una vida sencilla, valorar la amistad, disfrutar de lo necesario y evitar los excesos que generan más sufrimiento que alegría. Para Epicuro, una comida sencilla con buenos amigos era más valiosa que un banquete costoso que trae preocupaciones. Además, combatió dos miedos que esclavizaban a las personas: el miedo a los dioses, porque según él los dioses existen pero no intervienen en la vida humana, y el miedo a la muerte, ya que cuando estamos vivos la muerte no está, y cuando ella llega ya no existimos para sufrirla. Su idea era liberar la mente de temores innecesarios. Por otro lado, el escepticismo, iniciado por Pirrón de Elis, planteaba que el ser humano nunca puede alcanzar certezas absolutas. Siempre hay argumentos a favor y en contra de cualquier cosa. Ante esto, el sabio escéptico practicaba la epoche, que significa suspensión del juicio, no afirmar ni negar nada de manera radical. Esa actitud llevaba la calma, porque quien no se aferra a verdades rígidas vive con menos angustia. Un representante posterior fue Sexto Empírico, que escribió tratados sistematizando el escepticismo. Su postura es muy actual, nos invita a reconocer nuestros límites y desconfiar de los dogmatismos, algo que hoy tiene mucho valor en un mundo lleno de información contradictoria. Finalmente está el cinismo, fundado por Antístenes y desarrollado por Diógenes de Sinope, uno de los filósofos más provocadores de la antigüedad. Los cínicos rechazaban las normas sociales, el lujo y los deseos innecesarios. Buscaban vivir de la forma más natural posible, con libertad y autosuficiencia. Diógenes es famoso porque vivía en una tinaja y solo conservaba lo mínimo. Una anécdota cuenta que, al ver a un niño beber agua con sus manos, tiró su propio cuenco diciendo: «Ese niño es más sabio que yo, porque necesita menos cosas». También, cuando Alejandro Magno lo visitó y le preguntó qué podía darle, Diógenes le respondió: «Apártate, me tapas el sol». Con esta respuesta mostraba que la verdadera libertad no depende del poder ni de la riqueza, sino de no necesitar nada de los demás. Neoplatonismo y conclusión. En la última etapa del periodo helenístico surgió una nueva corriente filosófica que tuvo un gran impacto tanto en la filosofía como en la religión. El neoplatonismo, cuyo máximo representante fue Plotino, un filósofo que vivió entre los años 201 y 300 después de Cristo. El neoplatonismo se basaba en las ideas de Platón,
pero no se limitó a repetirlas. Plotino y sus seguidores les dieron un carácter mucho más espiritual y religioso, mientras que Platón hablaba del mundo de las ideas y de la importancia del conocimiento. Plotino llevó estas ideas a un nivel superior, explicando el universo como una serie de emanaciones que surgen de una realidad suprema llamada el Uno. Para entenderlo mejor, imaginemos que el Uno como una fuente de luz infinita. De esta fuente emana primero el intelecto, que representa el mundo de las ideas y el pensamiento puro. Luego, a partir del intelecto, surge el alma, que conecta lo espiritual con lo material. Finalmente, en el nivel más bajo encontramos el mundo material, que es donde nosotros vivimos. Esta estructura nos muestra que todo lo que existe tiene su origen en esa realidad suprema y perfecta. Según Plotino, el objetivo más importante para el ser humano era purificar su alma y elevarse espiritualmente, para regresar a esa fuente original, es decir, para volver a unirse con el Uno. Esto no solo se lograba con riqueza ni poder, sino mediante la contemplación, el desapego de lo material y la práctica de la virtud. En otras palabras, había que aprender a mirar hacia adentro de uno mismo y a desprenderse de lo superficial, encontrando así la verdadera plenitud. El neoplatonismo fue muy influyente, especialmente en el desarrollo de la filosofía cristiana y de la filosofía medieval. Muchos pensadores de la Edad Media, como San Agustín, tomaron ideas de Plotino y las integraron en la visión cristiana del mundo. Gracias a esto, el neoplatonismo se convirtió en un puente entre la filosofía griega y la teología cristiana. Ahora, si comparamos el neoplatonismo con las otras escuelas filosóficas helenísticas, podemos ver que cada una ofrecía una propuesta diferente para alcanzar la felicidad y la tranquilidad interior. Los estoicos enseñaban que la felicidad se encontraba en la virtud y en la aceptación del destino, sin dejarse llevar por las emociones. Los epicureos buscaban un placer sereno, libre de miedos, especialmente del miedo a los dioses y a la muerte. Los escépticos proponían suspender el juicio, es decir, no afirmar ni negar nada de manera absoluta para vivir en paz. Los cínicos defendían una vida sencilla y austera, despojándose de lujos y necesidades artificiales. Finalmente, los neoplatónicos invitaban a elevar el espíritu hacia lo divino, buscando la unión con esa realidad suprema. Cada escuela tenía su propio camino, pero todas compartían la preocupación por responder a una misma pregunta: ¿cómo vivir bien en un mundo lleno de incertidumbre y cambios? En conclusión, el periodo helenístico fue una época de grandes transformaciones, no solo en la política y en la cultura, sino también en la forma en que las personas pensaban y se relacionaban con el mundo. La filosofía dejó de enfocarse únicamente en la naturaleza o en el universo y empezó a centrarse en el individuo, en su vida cotidiana, en sus emociones y en su búsqueda de felicidad.